Las curiosidades que nunca te contaron de una de las introducciones más famosas de la historia del rock y del metal, Painkiller de Judas Priest. What do you want to hear? I can't hear you, what? One more time, what? Una pequeña pero sumamente interesante historia para arrancar este martes 4 de julio. Bienvenidos todos al canal, soy Fede Solari. No hay nadie sobre la faz de la tierra que se considere metalero que no esté familiarizado con la clásica introducción del clásico álbum del año 1990 de Judas Priest, Painkiller. Scott Travis, de fama de Razer X anteriormente y de Fight posteriormente, y por supuesto que de Judas Priest, dio vida a una de las introducciones más legendarias de la historia de la música pesada. Y la idea del video de hoy es contar un poquito la historia de fondo de la misma, cómo fue el acercamiento de Scott Travis a este patrón de batería que eventualmente terminó convirtiéndose en una intro icónica, y alguna que otra peripecia más que podamos llegar a explorar. Antes de arrancar con el video, les recuerdo que pueden apoyar mucho este canal mediante una suscripción, suscribiéndose a este canal, obviamente, y activando la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros videos. Corría el año 1981-1982, estoy citando a Scott Travis en una entrevista con Invisible Oranges, o más bien parafraseando la fecha porque él dice que no se acuerda el año exacto. En Hampton, Virginia, Judas Priest estaba en plena gira del disco Screaming for Vengeance, en aquel entonces con Dave Holland en batería y por supuesto que el resto de la formación, la clásica Halford, Ian Hill en bajo y el mítico dueto de guitarras de KK Downing y Glenn Tipton. Luego del concierto, el señor Scott Travis, un joven Scott Travis, se acercó al hotel donde estaba la banda y se encontró a Glenn Tipton en la barra tomando con un amigo. Y Travis, en esta entrevista que dio en el año 2020 con Invisible Oranges, alega que él no es un tipo cholulo, como diríamos por acá, o que está todo el tiempo cazando músicos para pedirles autógrafos, pero que en este caso no se pudo contener. Y lo que tenía para mostrarle a Glenn Tipton en aquel momento eran imágenes de su drum set, ¿no? Digamos, del equipo que él tenía, desde fotos de su batería, básicamente de él como ensayaba y como tocaba, ¿no? Según él, ridículo, y que no tenía ni un cassette, ni una grabación de audio, ni nada para mostrarle de su trabajo, solo fotos de esa batería. Y el chabón va y le pregunta así a cara de perro a Glenn Tipton si le gustaba tocar con Dave Holland, así de una, ¿no? Y Tipton le dice, está bien. Luego Travis confiesa que estaba buscando ese pequeño hueco donde Tipton hubiese por ahí podido decir, ¿sabes qué? No nos gusta tocar con Dave Holland, estamos pensando en conseguir un baterista nuevo, ¿estás disponible? ¿No? Luego se dio cuenta de lo irrisoria que hubiese sido la situación, de que alguien como Glenn Tipton le preguntase eso a un chico que acababa de conocer, fanático de la banda, en una fecha de la gira de Judas Priest, ¿no? Años después de conocer a Glenn, le contó esa historia, pero no lo recordaba, el guitarrista verdaderamente. Ahora, Scott Travis no estaba del todo conforme con el sonido que Judas Priest había manejado en un disco como el Ram It Down, que después de trabajos como el Turbo, más o menos que mostraban esas intenciones de querer volver a acercarse a un sonido más metalero y más pesado de batería, tal vez con doble bombo y más ataque, pero ya también se empezaba a juguetear con bastantes baterías programadas, con samples, con triggers, y a Travis no le gustaba el sonido que estaba llevando la banda, ¿no? De hecho, él consideraba que Dave Holland no estaba apto. Cito las declaraciones de Travis. No fui un gran fanático del Ram It Down. Para mí como baterista pensé, vaya, esto no suena real. En otras palabras, las baterías programadas se estaban volviendo populares a fines de la década de 1980. Así que ahora que vivía en Los Ángeles en 1988, era mucho más consciente de los procesos de estudio y lo llamaban truco o simplemente lo que sea. Estaba familiarizado con el sonido de las cajas de ritmos en ese álbum de Ram It Down. Pensé que sonaba muy parecido a ellas. Además, había visto a Dave Holland años antes con la banda y pensaba, no creo que el tipo esté tocando. Simplemente no parecía ser el adecuado para la banda. Unos años después de esta historia que conté con Glenn Tipton, Scott Travis se muda a Los Ángeles para formar parte de la banda Razer X, y poquito después de eso a Halford le llega la recomendación de este baterista y así como así logra quedar para probarse en Judas Priest. Y lo curioso es que Scott Travis había audicionado para Judas Priest en el año 89 también,
Y 7 u 8 años después, en España fue donde tuvo lugar la audición y él trajo algunas canciones con las cuales sabía que la iba a romper. Tocó temas como Exciter y como Tyrant para que se dieran cuenta los Judas de que el loco realmente tenía las aptitudes para formar parte de esta banda y para conseguir también ese sonido un poco más pesado y más virtuoso, entre comillas, que se estaba buscando en un sucesor del Ram It Down. La banda luego le dio un par de canciones clásicas para ensayar. Green Manalishi fue una, Oh You Got Another Thing Coming, The Reaper, una de las que suenan siempre básicamente, y también le dieron un tape, un demo así, de Painkiller, de las primeras ideas de la canción Painkiller. Le dieron un Walkman, le dieron las canciones y le dijeron: anda a estudiar esto por todo el tiempo que requieras, volvé cuando las tengas bien dominadas. Y se empieza a gestar la intro clásica de Painkiller. Les cuento la historia. En ese lugar había una gran sala donde se configuraba y estaba la batería, mientras que al otro extremo se encontraban los controles, ¿no? Travis solía llegar temprano por la mañana para calentar y trabajar en la canción que al día siguiente iban a grabar. Ya habían empezado a trabajar en todo el disco. Con sus auriculares puestos se sumergía en el ambiente, tocando lo que quisiera. Era un lugar increíblemente cómodo para que él pudiera explorar su creatividad musical. Tenía claro que se iban a enfocar en un día determinado en Painkiller, una canción salvaje con un ritmo rápido y bien pesada, ¿no? Travis eventualmente empieza a improvisar con diferentes introducciones, preparándose para lo que se venía con la canción, ¿no? Y el loco tenía algunos ejercicios que acá en la entrevista de Invisible Oranges cita que no sabe bien cómo se llaman. Existen los famosos quads en la batería, que de hecho se usan mucho en el thrash, típicos de bateros como Paul Bostaph, por ejemplo, de hacer 2 notas en el doble bombo y 2 notas en toms y darle así. Y él no sabe si se trataban de quads o de 5 notas, 6 notas, 7 notas. Bueno, son muchos golpes los que pega en la intro de Painkiller. Simplemente que estaba ahí tocando y haciendo lo que se le salieran de los huevos, ¿no? Tenía la idea de Painkiller en mi cabeza y realmente les gustaba a los Judas lo que yo estaba haciendo. Y dijeron: oye, solo hazlo, un poco más de eso, algunas cosas así. Y simplemente lo preparé. La historia que todos conocemos a día de hoy es ese pedazo de introducción de Painkiller luego de ese trabajo. Y Travis también dijo: como baterista joven o simplemente como baterista, no quiero decir que soñaba porque suena cursi, pero siempre tuve la esperanza de poder crear una introducción de batería característica y creo que todos los bateristas quieren eso. Rara vez un baterista puede lograr una introducción y especialmente una que realmente pegue. Dado el hecho de que existe ahora, estoy un poco impresionado. Es genial. Luego hace poquito, esto es muy reciente, Travis dio una entrevista con el portal Drum Talk y dijo: personalmente siempre me ha gustado la introducción de batería de ciertas canciones. Todos conocemos Rock and Roll de Led Zeppelin, Walk This Way de Aerosmith y por supuesto Hot for Teacher de Van Halen. Entonces de todos modos crecí así, siempre entendiendo que, lo que dijo también en la entrevista anterior, si alguna vez en su vida pudiese crear una intro de batería así, se volvería loco, ¿no? E hizo referencia a un video que recientemente había visto llamado Top 15 Introducciones de Batería, donde estaba Where Eagles Dare de Maiden, Rock and Roll de Zeppelin, y en el segundo puesto se encontraba Painkiller, solamente superada por Hot for Teacher de Van Halen, que estar abajo de eso, de Alex Van Halen y de esa tremenda introducción de bata, es un honor total. Ahora, hay un temita que menciona Scott Travis que a mí me genera un poco de duda. Y él habla de cómo justamente en los 90s los triggers de batería y los sonidos así un poco más artificiales estaban bastante en boga, ¿no? Se estaban abriendo paso lentamente en el mundo de la grabación. Y dado que el sonido en el disco Painkiller se escucha sumamente uniforme y muy consistente, porque cuando se toca el doble bombo a semejante velocidad, y si hay algún productor del otro lado me lo va a saber decir, normalmente lo que se busca cuando se trabaja con un disco que más o menos va a tener un éxito comercial, hasta cierto punto porque es un metal agresivo, se busca, uno no le pega al bombo con la misma intensidad que tiene en su pie hábil que en el otro. Si vos sos derecho, le vas a pegar más fuerte al bombo con tu pie derecho que con el pie izquierdo. Vas a tener más fuerza en ese pie, o tal vez en otro, ¿no? Entonces lo que se busca estabilizar con los triggers de batería es que el volumen de los bombos salga igual, además de por ahí poder alterar el sonido y darle un poco más de profundidad, un poco más de graves, de agudos, de lo que sea, ¿no? Y eso pasaba un montón. De hecho, acá se cita el ejemplo de un disco de Def Leppard, como es el caso de Hysteria, que tiene ese sonido de redoblante bien abrasivo.
y que de hecho Scott Travis reconoce que lo usaron para la canción A Touch of Evil de Judas Priest, que es como el tema así emotivo, más baladesco, donde el golpe de redoblante es necesario que retumbe en todos lados. Pero aparentemente en el tema Painkiller no se usó ni un solo trigger. Acá dice, Travis revela el secreto, o más bien la falta del mismo. La batería de Painkiller se capturó sin reemplazo de sonido, con la excepción de una canción que es A Touch of Evil, en comparación con lo escuchado en Ram It Down y Turbo, o incluso lo que resonaba en Defenders of the Fate. La interpretación en Painkiller fue real y sin aumentos de sonido, y se la toma como una bocanada de aire fresco tanto para la banda como para sus fanáticos. Realmente para mí es un disco que está triggereado. Me suena la batería de Painkiller a Trigger, o sea, al sonido de doble bombo, al golpe de redoblante también, todo suena como muy perfectito, ¿no? Y es raro para mí que un baterista, por más talentoso que sea, Scott Travis sigue siendo un batero muy talentoso y en la época la reventaba toda, tener esa consistencia, o sea, tan uniforme, como digo, a lo largo de todo el tema, me resulta un poco raro, pero bueno, si es la historia que los Judas quieren contar, vamos a dejar que la cuenten, y tal vez sea verdad, porque lógicamente yo sé mucho menos que Scott Travis y que cualquier persona detrás de este álbum, pedazo de disco como lo fue Painkiller. Así que ahí más o menos tienen la historia de la introducción de uno de los temas más famosos de toda la historia del metal, Painkiller de Judas Priest. Espero que les haya gustado el video, coméntenme qué opinan de esta intro, es su favorita, cuáles otras les gustan y tantas otras cosas que se les puedan ocurrir al respecto. Les mando un abrazo grande y nos vemos la próxima. Chau, hasta luego.